escapa por tu vida. Le voy a leer Génesis 19 y 17. Génesis 19, 17. Dice así: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ahí mismo en Génesis 19, pero el versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos. Y así es, amables amigos, amables hermanos, escapa por tu vida es lo que le dijeron a Lot dos varones de Dios, dos ángeles de Dios, que fueron enviados por él a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra por causa de sus pecados. En Génesis 18, del 20 al 22, aquí leemos que estos varones dijeron a Abraham el motivo por el cual habían llegado allí. Y dice así, Génesis 18, 20 al 22. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Le leo también Génesis 19, 13, que dice así: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Amables oyentes, sería ingenuo pensar que Dios no conoce nuestros actos. Sería ingenuo que Dios no se enterara de lo que hacemos cada día, bueno o malo. Sería ingenuo pensar también que si los conoce, sea indiferente a ellos. No, Dios no es indiferente a todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. No es así. Él conocía perfectamente el pecado de estas ciudades, Sodoma y Gomorra, y tomó acciones de juicio. Él conocía perfectamente el grado de maldad en la población de estas dos ciudades, como conoce también el andar pecaminoso de toda la humanidad. No se esconde nada delante de sus ojos. Jeremías 16, versículo 17 dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, refiriéndose a los seres humanos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y así es, amables oyentes, ante los ojos de Dios nada se esconde, todo está al descubierto. Esto se debe a que Él posee la virtud de la omnipresencia. La virtud de la omnipresencia que quiere decir que Él está en todas partes. Donde quiera se encuentra, Él llena el universo. Por ello nada escapa a sus ojos. Todo lo que los hombres hagan, lo hacen ante los ojos de Dios. Dios no necesita de testigos en nuestra contra para acusarnos de algún pecado, de algún delito. No necesita eso, pues Él todo lo ve. Todo lo que hacemos, lo hacemos en su presencia. Él también posee la virtud de la omnisciencia, que quiere decir que Él todo lo sabe. En Job 34, 21 leemos: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. En Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Amables oyentes, si Dios conoció los pecados de Sodoma y de Gomorra, ¿no conocerá los pecados de usted? ¿Usted cree esconderse de los ojos de Dios? En Job 42:2, Job dice de Dios lo siguiente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Miren, ni siquiera los pensamientos se esconden de la mirada de Dios. Y así es, amable oyente, debido a estas virtudes que solo Dios posee y nadie más, es que Él conoce nuestros pecados desde sus mismas moradas celestiales. Solo Él puede describir con exactitud cómo es nuestro andar por esta vida. Por eso los pecados de Sodoma y de Gomorra no le fueron ocultos, es decir, el pecado de sus habitantes eran bien conocidos por Dios. El Señor Jesucristo, cuando pasó por este mundo y en sus prédicas, hizo referencia a estas dos ciudades. Lo leemos ahí en Lucas 17, 28 y 29. Él hizo alusión a estas dos ciudades también en las predicaciones que él hizo, que él emitió a la gente, a las multitudes. Dice así Lucas 17, 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Es por este juicio de Dios sobre estas ciudades, amables oyentes, que los varones de Dios dijeron a Lot: escapa por tu vida. Venían a destruir a Sodoma y Gomorra por causa de sus pecados. Pero Lot, que era justo ante los ojos de Dios, le dijeron: escapa por tu vida. El apóstol Pedro también hace alusión a este juicio de Dios sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra, y lo dice ahí en 2 de Pedro 2, versículos del 6 al 8. Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El apóstol Pedro hace aquí en esta lectura énfasis en que esto que sucedió a estas ciudades, Dios lo pone como ejemplo a toda persona que vive en pecado hasta hoy. Usted que se deleita en pecado, usted que le gusta nada más vivir una vida de pecado, esto que sucedió a Sodoma y Gomorra es una advertencia para usted. Eso dice la Biblia. Dios las pone como advertencia a todo hombre, a toda mujer que se inclinen a una vida de pecado, que ignoran completamente a Dios y no tienen temor de Él, y viven como si Él no existiera, entregados a una vida solo con propósitos terrenales, pero nunca con propósitos espirituales en favor de sus almas, pues dice el Señor: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, etc., hasta que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En Génesis 18, del 23 al 33, simplemente le comento, ahí leemos que Abraham intenta interceder no por los impíos, no por quienes se deleitan en pecar y vivir totalmente ajenos a Dios, no, sino por los posibles justos que pudiesen haber vivido allí. Pero no lo sabía, solo uno lo hubo, y es Lot, a quien se le dijo antes que la destrucción se llevara a cabo: escapa por tu vida.
En Génesis 19:12, se lo leo en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Génesis 19:12 dice: después de eso, los dos ángeles le dijeron a Lot: si tienes en la ciudad a otros hijos o hijas, yernos o familias, sácalos de aquí. A mí esto también me da una enseñanza de que nosotros como creyentes tenemos que predicarle el evangelio a nuestras familias. En Génesis 19:14 dice: Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo: apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla. Sus futuros yernos pensaban que Lot estaba bromeando, no le creyeron. Y así sucede en nuestro tiempo, hasta con personas supuestamente creyentes. Y la gente en general no cree a las advertencias que hace el Evangelio de Cristo. No creen en condenación eterna, no creen en la existencia del infierno, no creen en la existencia del lago de fuego, no creen en el juicio final, lo toman a la ligera o lo consideran muy lejos de ellos, pero no aceptan que sea algo inminente. Esto que advierte el Evangelio. Parece como si Lot dudara también, como que Lot dudaba todavía de que hubiera un castigo para estas ciudades. Y le digo porque ahí en Génesis 19:15 leemos, dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dese cuenta, amable oyente, que los futuros yernos no creyeron, puesto que no los vemos escapar, no leemos que escaparan con sus futuras esposas. Se quedaron y sufrieron el castigo. Dese cuenta también, amable oyente, que cuando Dios programa o cuando Dios dice que va a hacer algo, en este caso el juicio sobre estas dos ciudades, lo cumple puntualmente. Lo cumple exactamente en la hora que Él lo estipuló. Por eso la urgencia de los ángeles a Lot: escapa por tu vida. Esa fue la orden que le dieron a Lot los ángeles ante la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Dese cuenta que a pesar de ser Lot una persona justa, el ángel de Dios le pone una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que tenía que escapar por su vida. Y como se resistía a dejar quién sabe qué cosas, dice ahí en Génesis 19:16, y deteniéndose él, otra versión también dice, y como Lot no se apuraba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad y los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Fíjese, a pesar de que era una persona justa, Dios lo tuvo que sacar, como que se resistía a no querer salir. Muchos no llegan a los pies de Jesucristo porque tienen bienes materiales. No, es que ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar aquello? Ya tengo un rol en esta vida y la verdad me es agradable. ¿Cómo? Yo no puedo dejar las cosas por seguir a Dios. Y así parece que esas ideas pasaron por la mente de Lot, pero parece que tuvo que ser arrastrado a la fuerza. La Reina Valera también dice que según la misericordia de Jehová para con él, que fue sacado por los ángeles. Es por la misericordia de Dios que se le dijo: escapa por tu vida. Y es por la compasión y misericordia de Dios que fue sacado con su familia del lugar de condenación y de juicio de Dios. Como que se resistía a obedecer
Era su responsabilidad escapar de allí. Si no lo hacía, moría allí con toda su familia. Pero por la compasión de Dios fue salvado. Esas palabras de los ángeles dirigidas a Lot son dirigidas también hoy para todo pecador. En los tiempos de Lot fueron unos ángeles quienes invitaron a Lot a escapar por su vida. Hoy es el Señor Jesucristo quien lo hace por medio de su santo evangelio. La orden que dio el Señor para predicar el evangelio delante de los hombres lo leemos en Marcos 16, versículos 15 y 16, y dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras del Señor Jesús son también una forma de decirle a todo pecador, de decirle a usted que vive sin Cristo: escapa por tu vida. Pero más aún, escapa por tu alma. Así como Dios lo hizo con Lot por medio de sus ángeles, Dios pone en las personas la responsabilidad de creer al mensaje del evangelio. A nosotros, sus siervos, nos da la responsabilidad de predicar el evangelio, pero usted tiene la responsabilidad de creerlo, de aceptarlo, de recibirlo. Tiene la responsabilidad de creer en Cristo Jesús y su obra de redención. Para Sodoma y Gomorra, Dios determinó un castigo con fuego y azufre por causa de sus pecados. Para nuestros tiempos, Dios en Hebreos 9:27 dice que estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Hebreos 4:12, al final dice que es a Él quien tenemos, se refiere a Dios, quien tenemos que dar cuenta. En 1 de Pedro 4, versículos 3 al 5 dice que los no creyentes darán cuenta de sus pecados al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, pero ya como un juez. Ya hemos advertido en nuestros mensajes lo que el Evangelio dice a aquellos que rechazan a Cristo, quienes tienen en poco su muerte y derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Ya les hemos advertido mucho con el Evangelio sobre todo esto. Lo que para Sodoma y Gomorra era fuego y azufre, hoy hay un lago de fuego del cual el Evangelio invita a escapar. A Lot se le urgió escapar del juicio del fuego y azufre. Hoy a los pecadores se les urge escapar de la condenación eterna por causa de sus pecados, escapar de la condenación del infierno o del lago de fuego por causa de sus pecados. Muchas personas no les agrada que nosotros prediquemos el tema del infierno, no les agrada que prediquemos el tema del lago de fuego, el tema de la condenación les lastima los oídos. Dicen que debemos de predicar solamente del amor de Dios y de su misericordia. Pero déjeme decirle, quien piense así, que ni el amor ni la misericordia de Dios amenazan las almas. Todo lo contrario, están en favor de las almas. Pero ¿cómo no le vamos a predicar aquello que amenaza su alma? El infierno amenaza su alma si usted persiste en vivir en pecado. Y le predicamos y advertimos lo que amenaza su alma. Quiero poner un ejemplo respecto de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, la pandemia, el COVID-19. Salvo excepciones, porque los hay, no se toma en poco la advertencia que el sector salud o que nuestras autoridades hacen a través de la Secretaría de Salud
no se toma en poco la advertencia que hace a la población por esta amenaza del COVID. ¿O sí? Repito, hay excepciones. Hay quienes no encuentran luz, pero ni siquiera en el sol. Pero por lo general, así lo vemos, mucha gente observa y obedece las reglas sanitarias a fin de evitar contagiarse. Cualquier descuido podría ser fatal. También, salvo excepciones, todo mundo busca o desea vacunarse para ese mismo fin. No escucho que alguien diga que es locura ponerse gel. No escucho que alguien diga que es una locura andar con cubrebocas o vacunarse. Todos estamos de acuerdo. No escucho a la gente decir, ya dejen de hablar del COVID. Así como dicen, ya dejen de hablar del infierno, ya dejen de hablar del lago de fuego, de la condenación. No escucho que la gente diga, ya dejen de hablar del COVID. Al contrario, no lo escucho que digan, mejor hablen de esto o de aquello. No lo escucho. Al contrario, la gente está consciente de lo peligroso del contagio y hasta se recomiendan mutuamente muchos remedios. Se clama a Dios por alguien que ya se ha contagiado, que ya lo padece. Y no tan solo por el COVID, sino también por muchas otras enfermedades o circunstancias que amenazan la vida. La gente aconseja cómo cuidarse. Si se le tiene temor a aquello que solo mata el cuerpo, y me refiero al COVID, porque nomás mata el cuerpo, más aún se debe temer aquello que mata el cuerpo y el alma y lo pone en el infierno, y me refiero al pecado y sus consecuencias. Por esta razón, amigos, debemos predicar el Evangelio que lleva a quienes lo creen, les lleva a evitar la condenación del infierno. Si usted es uno de los que les molesta que hablemos de la condenación eterna en el infierno y que solo quiere que abordemos en nuestras predicaciones el tema del amor de Dios y de su misericordia y de su gracia, le pregunto, ¿qué tanto está usted abierto en su corazón para escuchar la voz del amor de Dios? ¿Qué tanto le presta oído al amor de Dios? ¿Por qué cree usted que el amor de Dios debe de predicarse? ¿Qué tanto está dispuesto a abrir su oído a la voz de la misericordia, a la voz de la gracia de Dios? Le doy unos ejemplos de lo que el amor de Dios le dice a usted. Escuche lo que dice Isaías 63:9. Dice, en su amor y en su clemencia los redimió. Aquí dice que el amor de Dios redime, rescata de la condenación, rescata de la esclavitud del pecado. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí nos dice que el amor eterno de Dios lo enfoca a amar a los pecadores y que por su mismo amor aplica su misericordia en favor de ellos. ¿Sabía usted, amable oyente, que la misericordia de Dios aplica a todo pecador que no tiene ninguna posibilidad de salvación? Donde hay merecimientos ya no aplica la misericordia, porque se ganarían entonces la salvación, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe para que sea por gracia. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta misma cita en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ese uno que puso su vida al servicio de sus amigos, ese que da la vida por sus amigos debido a su gran amor por ellos, es nada más ni nada menos
que el Señor Jesús. El Señor Jesús puso su vida al servicio de los enfermos, de cualquier tipo de enfermedades, al servicio de los endemoniados, los libertó de los demonios, al servicio de los pobres. Sobre todo, la puso en la cruz del Calvario por amor precisamente de los pecadores. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta misma cita en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aquí nos dice que el amor de Dios es tal que lo demostró al dar a su Hijo único a morir en nuestro lugar. Y mientras Él moría en la cruz, los hombres se la pasaban pecando y pecando y pecando todavía. Y lo siguen haciendo hasta hoy. La venida de Cristo a este mundo no fue en respuesta al clamor de los hombres o que hacían los hombres a Dios al conocer las consecuencias de sus pecados. No estaban hincaditos orando: Señor, líbranos de las consecuencias de nuestros pecados. No fue porque se dieron cuenta de la condenación que les deparaba vivir en pecado, no, pues la Escritura dice que murió aunque los hombres seguían pecando, pero el amor de Dios lo puso en nuestro lugar. La voz del amor de Dios le dice todo esto a usted que quiere que se le predique nada más el amor. Le dice todo esto. Yo no sé cómo conceptúa usted el amor de Dios o cómo lo entiende. La voz del amor de Dios no es: vivas como vivas, no importa, yo te perdono porque te amo. Esa no es la voz del Señor. Esa no es la voz del amor. Esa es la voz del engañador que quiere la perdición de usted. La voz del amor no es: no te preocupes, ¿quién no peca? Si mueres, ahí tenemos todos los recursos que la religión nos da para ponerte en el reino de los cielos. Ahí están las misas, ahí están los ruegos, ahí está el agua bendita, ahí está la cruz en tu tumba. Ahí tenemos bastantes cosas que te van a auxiliar para que seas puesto en los cielos. No te preocupes, esa no es la voz del amor de Dios. No es así. Todo esto no sale de la voz del amor, sino la voz de los hombres que no aceptan la forma de salvar de Dios, sino que quieren salvarse por medio de su justicia propia, es decir, por medio de lo que ellos inventan, y no es por medio de lo que Dios dice, que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús y punto. En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aquí se está dirigiendo a cristianos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El pecado nos dio muerte, hablando ya de los creyentes, nos dio muerte espiritual, pero Dios, por su gran amor por nosotros, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos y nos sentó en lugares celestiales. Repito, esto es para los creyentes, pero también es para usted si llega arrepentido de sus pecados a los pies de Cristo y le recibe como su Señor y su Salvador. En Tito 3, versículos 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y así es, amable oyente, este es el concepto del amor de Dios según las Sagradas Escrituras, no según los hombres. En todo hecho, en todo acto de Dios en favor de los pecadores, y aquí nos damos cuenta, siempre está el elemento de su amor, como el motor que hizo andar el plan de salvación de Dios en favor del pecador. Amable oyente, solo le he dado unos ejemplos de lo que el amor de Dios hizo por nosotros y cómo la misericordia de Dios va de la mano, y como la misericordia de Dios va de la mano con su amor, lo que le he hablado del amor también aplica a su misericordia. Usted que dice que nada más debemos predicar el amor del Señor, ¿este es el concepto que usted tiene del amor y de la misericordia de Dios? Creo que no. Pues es probable que usted haya pensado que el amor de Dios y su misericordia son complacientes de pecado. Es decir, el amor y la misericordia de Dios van a hacer que, aunque sea yo pecador practicante, viva como viva, me van a abrazar y me van a meter al cielo. Nada más lejos de la realidad. No, mi amigo. El amor y la misericordia de Dios no son complacientes de pecado. Y además también el amor y la misericordia de Dios no están peleados con su justicia. Estas virtudes de Dios están en equilibrio. Cuando el amor de Dios y su misericordia van en busca de los pecadores, la justicia divina no interfiere, se detiene. Entonces, ¿cuándo actúa la justicia divina? Cuando el pecador pisotea y menosprecia el amor y la misericordia divinas. Y cuando la justicia divina trata ya con el pecador, ¿ya quién lo va a salvar? Ni el amor de Dios ni la misericordia interfieren. ¿Por qué? Porque antes el amor y la misericordia de Dios le dieron la oportunidad al pecador para ser salvado y perdonado, pero fueron menospreciados. Y es entonces que el juicio de Dios actúa. Es entonces que el juicio de Dios se aplica a quienes rechazan a Cristo, a quienes rechazan su evangelio y les agrada vivir una vida de pecado. El ángel de Dios dijo a Lot: escapa por tu vida. Le insisto, amable oyente, el evangelio de Cristo le dice lo mismo: escapa por tu alma, ponlo a resguardo de la ira divina que viene, protégela con Cristo, el Salvador del mundo. Protégelo con Cristo, que es la roca de salvación. Solo Cristo es el refugio de los pecadores y nadie más. Solo Él es nuestro escondedero contra el juicio de Dios. A Lot se le dijo que escapara a otra ciudad donde el juicio no le alcanzara. Pero ahora el escape es hacia Cristo. Escape a Cristo. Solo Él resguarda nuestra alma. Solo en Él está segura el alma de quien se arrepiente de sus pecados, de quien le recibe como su Señor y su Salvador. Escape hacia Cristo. Solo Él le puede proteger de la ira venidera. Solo Lot y sus familias se salvaron. Todos los demás habitantes de Sodoma y Gomorra perecieron bajo el juicio de Dios. Hoy solamente se salvan quienes depositan su fe solo en Jesucristo. Solo Cristo los salva del juicio de Dios. Los que no creen hoy, al igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra, sufrirán pena de eterna perdición.
El apóstol Judas en su carta, en los versículos 6 y 7, dice lo siguiente: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Mire, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Salvo excepciones, amables oyentes, hoy mucha gente sabe del juicio de Dios. Sabe que viene un juicio más adelante. El problema es que resguardan sus almas en lo que no es Cristo. Resguardan sus almas en lo que no salva. Quieren poner en protección sus almas con enseñanzas humanas, de donde vienen ídolos, falsos evangelios, falsas doctrinas, falsos cristos, falsos maestros, etc. ¿Cómo puede proteger el alma de usted aquellas personas que ni siquiera pueden proteger la suya? Por eso, amable oyente, en todo asunto de pecado, en su retribución, solo a Dios le compete tratarlo. Solo Él trata el pecado. Solo Dios lo enjuicia. No es competencia humana evitar el juicio de Dios. Ningún ser humano le va a llevar a evitar el juicio de Dios sobre los pecadores o que persisten en pecar. En otras palabras, solo Dios castiga todo pecado, pero también solo Él puede evitar ese castigo en usted. De hecho, Él ha hecho bastante para evitarlo. Y así como evitó que Lot le alcanzara el castigo sobre Sodoma y Gomorra, diciéndole escapa por tu vida, a usted también le apura a escapar del castigo eterno, diciéndole, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor Jesucristo demanda creer en Él mismo, ni siquiera nos manda a otro lugar. El Señor Jesucristo no dice que se acudan a ídolos, no enseña que se acuda ni siquiera a su madre, ni siquiera al excelente siervo de Dios, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, no. El Señor personalmente dice, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Crean en mí, dice el Señor. Él es el mismo quien dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y así, amable oyente, así como los futuros yernos de Lot no creyeron que serían destruidas las ciudades y perecieron por el juicio de Dios, así mucha gente, como le decía, no cree en lo que el Evangelio nos anuncia. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, se refiere a Cristo, a los que creen en su nombre, se refiere a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 3:16, en la parte final, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y en primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y así es, amable oyente, el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra no alcanzó a Lot ni a su familia, porque hicieron caso a la advertencia del ángel celestial. Usted haga caso a lo que le presenta el Evangelio del Señor, si es que quiere escapar del juicio de Dios que vendrá. Aunque no lo crea, pero vendrá, ahí está, lo dice Dios, no lo dice el hombre. En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no quiere que los hombres perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Lucas 9:56, Cristo mismo dice que Él no ha venido para perder las almas de los hombres, sino salvarlas. En el corazón del Señor Jesús, de principio a fin, está la idea de salvar a los pecadores, nunca de perderlos. Por eso murió por todos ellos en la cruz del Calvario. Pero también la Sagrada Escritura nos dice que Él ha sido designado para ser el juez de vivos y muertos. Eso me hace pensar que si usted no acepta al Señor como su Salvador personal, en el futuro es probable que usted lo tenga como su propio juez. Es cierto que la justicia de Dios ha establecido un día en que Él hará precisamente juicio, un día en que también será de la perdición de los hombres impíos. Escape por su alma, amable oyente que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo, y acuda al único medio de salvación que Dios proveyó desde antes de la fundación del mundo. Dios proveyó un Salvador para los pecadores y es el Señor Jesucristo. Acuda a los pies de Cristo. Él vino a este mundo única y exclusivamente a morir por los pecadores. Él vino a derramar su preciosa sangre por todos. Quienes creen en Él ya no son culpables ante Dios, eso dice la Sagrada Escritura. Quienes creen en Él son declarados justos ante sus ojos, así como lo fue Lot. En Romanos 4, versículos 7 y 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, por supuesto que también la mujer, a quien el Señor no inculpa de pecado. Amable oyente, este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de salvación. Dios no se dirige a nosotros con la mentira. Dios se dirige a nosotros con la verdad, aunque duela. Pero Él mismo se presenta como el que ha solucionado los problemas del pecado. Yo le invito a que crea en el Señor Jesucristo. Si usted cree en Cristo, no hay nada en contra de usted. Pero si usted le sigue rechazando, déjeme decirle que todo, absolutamente todo, está en su contra. No eche en saco roto este mensaje. Sea digno de escapar de la condenación del infierno. Dios, a través del Señor Jesucristo, le hace ser digno de escapar del juicio eterno. Por eso Cristo vino a este mundo, por todo lo que amenaza las almas. No vino por que tengamos pachangas en Navidad, no vino para que haya vacaciones en la semana que le dicen Santa, no vino con otros propósitos diferentes. Él vino para salvar a los pecadores, como también le predicaba hace 8 días. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Pero también
Sea usted salvo por Cristo en esta noche, recibiendo su palabra, recibiendo su evangelio. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.